La narrativa de la Torre de Babel, consignada en Génesis 11, marca un punto de inflexión crucial en la historia de la humanidad. Tras el diluvio, las personas decidieron unirse para erigir una ciudad con una torre que alcanzara los cielos. El propósito aparente era loable: unión, progreso, grandeza, pero subyacía un deseo oculto: labrarse un nombre. Anhelaban gloria, reconocimiento y seguridad al margen de la voluntad divina. La directriz de Dios había sido inequívoca desde el Edén: fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra. Sin embargo, el pueblo optó por permanecer cohesionado en un solo lugar, oponiéndose al plan de expansión y diversidad. Esta decisión manifestó una rebeldía espiritual, un intento de sustituir la dependencia de Dios por la autosuficiencia humana. Resulta asombroso cómo, aún hoy, muchos de nosotros lidiamos con el mismo ímpetu: pretender el control absoluto y eludir el paso de fe. Curiosidad: históricamente, se cree que esta torre se erigió en la región de la antigua Sumeria, territorio que hoy corresponde a Irak, entre los ríos Éufrates y Tigris. Allí ya existían colosales templos escalonados llamados zigurats, consagrados a deidades paganas. La pretensión era acercar al hombre a lo divino, una metáfora perfecta del orgullo humano que busca tocar el cielo por sus propios medios. El problema, por ende, no residía en el progreso ni en el afán de innovación, sino en la gloria personal. Cuando la ambición desborda el propósito, incluso el proyecto más encomiable se torna un escollo. Buscaban afirmarse ante el mundo, pero olvidaron que el verdadero éxito emana de la sintonía con el corazón de Dios. La torre era imponente en su exterior, pero espiritualmente vacía. Constituía un monumento a la desobediencia divina. La Torre de Babel es un recordatorio atemporal de que ninguna edificación erigida fuera de la voluntad divina perdura. La humanidad intentó cimentar su propio nombre, pero Dios, empero, exalta a quienes eligen obedecer en lugar de enaltecerse. El contraste entre el orgullo de Babel y la humildad de Abraham, quien surgiría poco después, demuestra que la senda de la grandeza auténtica transita por la rendición. Uno de los pormenores más fascinantes de la Torre de Babel en Génesis 11 es el avance tecnológico de la época. El texto relata que los hombres dijeron: «Vamos, hagamos ladrillos y coseámoslos bien». Esta simple frase desvela una innovación asombrosa. La cocción de los ladrillos confería al material mayor resistencia y durabilidad, supliendo las piedras y el mortero empleados hasta entonces. Era un emblema de progreso, creatividad y dominio sobre los recursos naturales, pero también de soberbia humana. La invención del ladrillo cocido representaba, en ese contexto, el poder de la mente humana para transformar la tierra en algo sólido y perdurable. Deseaban erigir una ciudad que desafiara el paso del tiempo, una fortaleza inexpugnable que garantizara seguridad y poder. Sin embargo, la raíz del problema residía en la motivación. La tecnología que debía servir para edificar comunidades se transmutó en un instrumento para nutrir la propia gloria. El progreso, desprovisto de humildad, degenera en idolatría. Dato curioso: los zigurats sumerios que inspiraron la torre se construyeron con millones de ladrillos cocidos. Uno de los más célebres, el de Ur, medía aproximadamente 30 metros de altura y su edificación llevaba años. Cada nivel simbolizaba un intento por acercarse a las deidades, un afán humano por ascender a los cielos. Babel, por consiguiente, no fue meramente un proyecto arquitectónico, fue el primer gran experimento espiritual de la humanidad en su desafío al Creador. La motivación subyacente a esta obra desvela una centralización del poder, una oligarquía espiritual, donde unos pocos lideraban y la mayoría tan solo obedecía. Era la simiente de la dominación.
Aquellos que ostentaban el control del conocimiento y los recursos dictaban el destino de los demás. Esta mentalidad persiste hasta nuestros días, cuando líderes e instituciones acaparan poder en nombre del progreso, olvidando que el crecimiento genuino es colectivo, no individual. El inconveniente no radica en innovar, sino en quien ostenta el trono del corazón. La tecnología, el talento y el éxito son bendiciones cuando se emplean conforme a la voluntad divina, pero se convierten en trampas cuando se transforman en herramientas de rebeldía espiritual. Dios no se opone al ladrillo, sino al propósito por el cual es erigido. El hombre de Babel anhelaba alcanzar el cielo. Dios deseaba alcanzar al hombre. Y es precisamente ahí donde se gesta el siguiente capítulo de esta narrativa, el alumbramiento del monopolio del poder. La Torre de Babel no fue solo una proeza de ingeniería, sino un intento por edificar el primer monopolio espiritual de la historia. Cuando el pueblo decidió construir una ciudad y centralizarlo todo en un único emplazamiento, germinaba la noción del poder concentrado, donde unos pocos imponen su voluntad y la mayoría se somete. Al igual que en ciertos imperios y corporaciones contemporáneas, la centralización del poder puede aparentar eficiencia, pero siempre demanda un tributo exorbitante: la libertad. Curiosidad: el término acadio Babilú significaba portal de los dioses, un nombre que expresaba el anhelo humano de dominar el mundo espiritual y controlar lo divino. Pero el autor de Génesis 11, con genialidad y un toque de ironía divina, transformó Babilú en Babel, que en hebreo significa confusión. Es decir, aquello que el hombre quiso erigir como símbolo de gloria, Dios lo convirtió en símbolo de fracaso. La civilización sumeria era avanzada, rica en cultura, comercio y escritura. Pero en medio de tanto progreso, perdió el sentido de lo sagrado. Babel se convirtió en el reflejo de la antigua Babilonia, el imperio que más tarde sería conocido por su idolatría y arrogancia. El mismo espíritu de dominación que comenzó allí continuó resonando a lo largo de la historia. Reyes, gobiernos e instituciones repitiendo el mismo error: querer el control y la dominación sobre los demás, en lugar de servir. En el mundo de los negocios existe una analogía interesante. Cuanto más las empresas dividen el mercado, mejor es para el consumidor. Pero cuando solo una controla todo, nace el monopolio, y el resultado es explotación, desigualdad y estancamiento. Babel era exactamente eso, un monopolio del poder humano. Pocos decidían por todos. El poder se convirtió en un fin en sí mismo y el ego, la nueva religión. Cuando el hombre intenta reemplazar el gobierno de Dios por su propia autoridad, el resultado es siempre el mismo: caos. El portal de los dioses se convirtió en el portal de la confusión. La torre que debería unir se convirtió en el hito de la separación. Y así como en las grandes corporaciones que se corrompen por el éxito, Babel cayó por dentro antes de caer por fuera. Pero Dios, en su sabiduría, no destruyó, simplemente descentralizó. Y fue ahí que comenzó la confusión de las lenguas, el siguiente punto de esta travesía. La narrativa de la Torre de Babel, en Génesis 11, conlleva una sutileza literaria impresionante. El autor, identificado tradicionalmente como Moisés, utiliza un juego de palabras para revelar la ironía divina detrás de la historia. Mientras los pueblos de la antigua civilización sumeria llamaban a su torre Babilú, el portal de los dioses, el texto bíblico la llama Babel, que en hebreo significa confusión. Es como si el propio Dios respondiera con humor santo a la pretensión humana. ¿Quieren el portal de los dioses? Entonces quédense con el portal de la confusión. Este juego de palabras demuestra que Dios no solo juzga, sino que también enseña. La confusión no fue un castigo cruel, sino una lección de humildad.
Cuando el ser humano aspira a ser el artífice de su propia salvación, Dios devela que solo Él ostenta la capacidad de tejer la historia de manera coherente. Lo que otrora se erigió como un emblema de unidad, mutó en el reflejo de la desobediencia divina y la apostasía espiritual. La torre, concebida para tender un puente entre el cielo y la tierra, terminó por concatenar únicamente el envanecimiento y la ignominia. Dato curioso: estudiosos han desenterrado en acervos museísticos de Europa y el Medio Oriente fragmentos de ladrillos con inscripciones cuneiformes que aluden a templos erigidos en honor a las deidades de la antigua Babilonia. Muchos postulan que estos registros son el eco de la torre misma. Dichas estructuras, denominadas zigurats, consistían en plataformas escalonadas empleadas para ritos religiosos, cuya cúspide estaba consagrada al dios principal de la urbe. Representaban la cúspide del intento humano por alcanzar lo divino por sus propios medios. El cronista bíblico enfatiza con vehemencia que, aun con el apogeo tecnológico, la autoglorificación condujo a la debacle. El sutil humor del relato nos rememora que la divinidad no requiere alzar la voz para rectificar el curso de los acontecimientos. En ocasiones, basta una levísima alteración silábica. Babilú deviene en Babel y el orgullo se transmuta en oprobio. Esta ironía nos enseña que Dios no contiende contra el hombre con la fuerza bruta, sino con la perspicacia. Este episodio, además, desvela una profunda verdad espiritual. Todo aquello edificado sobre la soberbia humana está prefigurado para desembocar en el caos. La altanería es invariablemente el preludio del desorden. Cuando el hombre se autoproclama soberano, la presencia divina se ausenta, y en ausencia de Dios, hasta el proyecto más lozano pierde su esencia. No obstante, resulta intrigante advertir que del desconcierto germinó algo de mayor envergadura: la diversidad de los pueblos. Dios metamorfoseó la ironía en propósito, allanando el camino para el siguiente periplo de la humanidad. Al intervenir Dios en la Torre de Babel, sembrando la confusión de lenguas e interrumpiendo la gesta humana, lo que a todas luces pareciera un cataclismo, fue, en realidad, el albor de una nueva era. La Babel lingüística propició la diáspora de las naciones por el orbe. Aquello que antes constituía una sociedad centralizada, impulsada por la insurrección espiritual, se transformó en un tapiz de culturas, idiomas y naciones. Dios cumplió su designio primigenio, el mandato de «creced y multiplicaos», pero ahora de manera ineludible para salvaguardar el equilibrio de la creación. Dato curioso: arqueólogos e historiadores señalan que, tras el período de Babel, florecieron civilizaciones preeminentes en las regiones colindantes de Mesopotamia, tales como el Egipto faraónico, los hititas, la Asiria y la propia Babilonia. Es como si la anarquía lingüística hubiera diseminado el acervo del conocimiento humano a lo largo y ancho del globo, dando origen a nuevos imperios. Por consiguiente, la dispersión no fue una maldición, sino el génesis de la diversidad cultural y la expansión de la humanidad. Quienes abandonaron Babel se llevaron consigo conocimientos de agricultura, arquitectura, escritura y comercio. Cada grupo adaptó estas habilidades a su nueva tierra, fundando ciudades y reinos. De este movimiento surgieron los cimientos de la civilización tal como la conocemos. La torre se derrumbó, pero la semilla de la creatividad humana germinó por todo el planeta. La voluntad divina se cumplió, no por imposición, sino por redireccionamiento. En este contexto emerge la figura de Abraham, aproximadamente 200 años después. Proviene de la misma región, pero con un corazón distinto. Mientras Babel buscaba gloria propia, Abraham buscaba obedecer. Mientras Babel anhelaba construir torres, Abraham erigía altares.
Esta transición marca el inicio de una nueva alianza, el momento en que Dios deja de interactuar con la humanidad de forma colectiva para obrar a través de un hombre de fe. La dispersión de Babel no fue el epílogo de la historia, sino el punto de partida para la promesa. La confusión que separó a los pueblos fue la misma que preparó al mundo para la redención futura. Dios transformó el caos en propósito, la división en dirección. Y es precisamente ahí donde nace una de las mayores lecciones de la Biblia. Cuando Dios confunde, no es para destruir, sino para reconstruir. De este nuevo escenario emanan las lecciones eternas sobre el éxito, la motivación y el propósito, que examinaremos a continuación. La narrativa de la Torre de Babel, en Génesis 11, no es meramente una lección espiritual, es también un manual de gestión y liderazgo. El pueblo poseía un objetivo claro: edificar una ciudad y erigir una torre que ostentara su poder. Había planificación, distribución de tareas y una comunicación eficiente. El escollo no radicaba en la organización, sino en la motivación. Anhelaban labrarse un nombre, buscando reconocimiento humano en lugar de alinear sus esfuerzos a la voluntad divina. En el ámbito empresarial, esto se reitera con frecuencia. ¿Cuántas compañías inician con propósitos nobles y terminan extraviadas en el orgullo humano y la búsqueda de gloria personal? Babel es el arquetipo de una gestión desprovista de propósito, individuos talentosos, pero sin norte espiritual. Cuando el ego toma el timón, la empresa deviene una torre de vanidad. Crece con celeridad, pero sucumbe con facilidad. El verdadero éxito es aquel que emana de un propósito que beneficia a terceros y no solo al fundador. Dato curioso: algunos eruditos postulan que Babel pudo haber sido el primer gran centro urbano planificado de la historia. La noción de congregar a todos en un mismo lugar para no ser esparcidos por la tierra evoca la lógica inherente a las grandes corporaciones modernas. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una estrategia de eficiencia se tornó en una trampa, un sistema cerrado, reacio al cambio y ajeno a la diversidad. La lección es inequívoca: cuanto más concentrado es el poder, más frágil se vuelve. Dios no condena el éxito per se, sino el éxito desprovisto de propósito. Al bendecir a Abraham, le prometió prosperidad, pero con una finalidad trascendente. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es lo que denominamos éxito con propósito. Abraham prosperó para bendecir. Babel prosperó para dominar. He aquí la dicotomía entre ser un canal de bendición y erigirse en el centro de atención. El primero transfigura el mundo, el segundo lo corrompe. Por consiguiente, antes de aspirar al crecimiento, es imperativo interrogarse: ¿por qué anhelo esto? Esta es la pregunta que distingue a los constructores de altares de los constructores de torres. El secreto de un liderazgo perspicaz reside en servir antes de gobernar, escuchar antes de dictar y confiar antes de controlar. Y es precisamente en este punto donde emerge otra enseñanza de profundo calado: el valor de la comunicación diáfana, sin la cual ningún proyecto, empresa o vínculo relacional puede perdurar. Uno de los aspectos más notables de la Torre de Babel en Génesis 11 es la potencia de la unidad y la comunicación. El texto reza: eran un solo pueblo y hablaban una sola lengua. Esta sencilla frase revela el poder latente cuando los individuos se comprenden mutuamente, comparten un propósito común y se expresan en un lenguaje compartido. La edificación de la torre avanzaba precisamente por la existencia de alineación, y Dios mismo lo reconoció al afirmar: nada les será imposible. La comunicación era el motor de la consecución. No obstante, lo que comenzó como un baluarte se convirtió en la génesis del problema.
Cuando la comunicación se pone al servicio del orgullo humano, pierde su valor intrínseco. El habla, que debería cohesionar, se transmuta en un instrumento de manipulación. Fue entonces cuando Dios intervino y confundió las lenguas, propiciando el primer gran desajuste humano de la historia. De súbito, lo que era armonía se tornó en estrépito, y lo que era cooperación degeneró en caos. La torre cesó no por carencia de fuerza, sino por ausencia de entendimiento. Dato curioso, existen registros en tablillas de arcilla mesopotámicas que describen torres consagradas a las deidades locales, y se postula que en ellas los sacerdotes ascendían para comunicarse con lo divino. Babel sería, por ende, un prototipo de esta práctica, una torre erigida cual antena espiritual. Pero Dios demostró que el verdadero poder de la palabra no reside en la altura de la torre, sino en la intención del corazón. Hablar no es lo mismo que conectar. La falta de entendimiento que surgió allí resuena hasta nuestros días. ¿Cuántos matrimonios, empresas e iglesias se derrumban no por falta de amor, sino por falta de comunicación clara? A veces, la diferencia entre el éxito y el fracaso es simplemente escuchar antes de responder. La dispersión de los pueblos fue el reflejo de un lenguaje perdido, el símbolo de que la unidad sin propósito es solo una apariencia de fuerza. La comunicación clara es el secreto del éxito colectivo. Cuando el diálogo se alinea con la voluntad divina, construye puentes. Cuando es guiado por el ego, erige muros. La Torre de Babel muestra que el poder de la palabra puede tanto unir como destruir. Y curiosamente, en el libro de los Hechos, Dios hace el camino inverso. El Espíritu Santo desciende y restaura la comunicación entre todos los pueblos. La torre cayó por la confusión, pero la iglesia nació por la comprensión. Hay un detalle brillante y a menudo desapercibido en el relato de la Torre de Babel. En Génesis 11, el juego de palabras oculto en el texto original. Cuando los hombres dicen hagamos ladrillos, la palabra en hebreo es labná, y cuando Dios dice confundamos, es nebel. Solo una inversión de sílabas, una ironía divina perfecta. Es como si Dios dijera, ¿creen que dominan la construcción? Yo domino las palabras. La soberbia humana se desmonta con un simple juego de palabras celestial. Este detalle revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Enseña con sabiduría, no con destrucción. La confusión de las lenguas fue más un acto pedagógico que punitivo. Dios mostró que, por ingenioso que sea el hombre, existe un límite entre la sabiduría humana y la dependencia del Creador. Cuando el ser humano sobrepasa ese límite, él no necesita usar la fuerza, solo cambia el lenguaje. Y la torre que parecía indestructible cae desde adentro, corroída por el desorden de la comunicación. Curiosidad. Lingüistas y teólogos ven en este juego de palabras una de las pasajes más elegantes de la literatura antigua. En pocas palabras, el autor bíblico muestra que el poder de la palabra pertenece a Dios. Él es quien crea, quien ordena y quien da sentido a lo que el hombre dice. Cuando intentamos ser dioses de nuestra propia narrativa, se instala la confusión. Es una lección atemporal. El control de la lengua es el control de la dirección de la vida. Esta inversión, de labná a nebele, también simboliza el momento en que el orgullo humano se transforma en rebeldía espiritual. Lo que comenzó con la frase «hagamos ladrillos» terminó con «nadie se entiende ya». Esto nos enseña que el mismo talento que construye puede destruir, dependiendo de quién lo guíe. La diferencia entre el éxito y la ruina radica en quién ocupa el centro del proyecto, el hombre o Dios. La Torre de Babel nos recuerda que no es el tamaño del proyecto lo que impresiona a Dios, sino la intención del corazón. Él no se opone al progreso, sino a la arrogancia.
El juego de palabras es una forma poética de decir, toda sabiduría que no se inclina ante el Creador termina invirtiéndose contra sí misma. Y esta inversión nos lleva a una nueva reflexión, el peligro de crecer demasiado rápido, sin la base de la sabiduría divina. La Torre de Babel en Génesis 11 muestra que el problema no está en alcanzar el éxito, sino en cómo y por qué se alcanza. El pueblo de Babel era talentoso, disciplinado y unido, tenía recursos, estrategia y comunicación, pero carecía de lo más importante, sabiduría espiritual. El éxito sin sabiduría es como una torre sin cimientos, crece rápido, pero se derrumba fácil. Y cuando el orgullo humano se convierte en el combustible del progreso, la caída es solo cuestión de tiempo. Curiosidad. Los arqueólogos han encontrado fragmentos de antiguos zigurats que muestran grietas en su base, quizás un recuerdo simbólico de lo que sucede cuando el hombre intenta exaltarse sin el apoyo de Dios. Lo mismo ocurre con personas e instituciones hoy. Prosperan financieramente, pero se arruinan emocionalmente. Crecen en influencia, pero se pierden en propósito. La gloria propia siempre cobra un precio alto. La falta de sabiduría transforma el don en peso. ¿Cuántas familias, empresas y ministerios repiten el error de Babel? Cuando el ego se convierte en líder y Dios en coadyuvante, todo pierde el rumbo. El éxito no es pecado, pero el éxito sin propósito divino es vacío. Promete poder, pero entrega soledad. Es por eso que Dios, a veces, interrumpe el crecimiento de alguien no por castigo, sino por amor. Él prefiere detener una torre que perder un alma. La verdadera sabiduría consiste en crecer sin olvidar la fuente. Abraham es el contrapunto perfecto a Babel. Prosperó, pero permaneció obediente. Mientras Babel erigía muros, Abraham erigía altares. Mientras Babel quería ser recordada por el nombre de los hombres, Abraham se volvió eterno por el nombre de Dios. La prosperidad con sabiduría es aquella que bendice, no la que oprime. Cada vez que el hombre elige la rebeldía espiritual en lugar de la voluntad divina, reconstruye Babel dentro de sí. La torre puede haber cambiado de forma. Hoy es el estatus, la carrera, el dinero o la apariencia, pero la esencia es la misma. Y el antídoto también, sabiduría, humildad y fe. Dios no destruye el éxito, Él lo redefine. El peligro no es crecer sin entender para quién se crece. La Torre de Babel es más que un recuerdo de un pasado lejano, es un espejo del presente. Cada ladrillo de esa torre representa el deseo del hombre de hacerse un nombre famoso, de elevarse por encima de los demás e incluso de la voluntad divina. Pero la historia demuestra que toda gloria propia tiene fecha de caducidad. El método de Babel es buscar la grandeza sin dirección. El método de Dios es dar propósito a la grandeza, y este contraste se repite en cada generación. Mientras Babel eligió la exaltación, Abraham eligió la obediencia. Mientras unos querían construir una ciudad, Abraham decidió edificar una promesa. Esa es la diferencia entre ser un monumento y ser un mensaje. Uno busca fama, el otro fe. Y lo curioso es que el nombre de Abraham, aquel que nunca intentó ser recordado, resuena hasta hoy, mientras que la torre de los orgullosos se convirtió solo en ruina y polvo. Curiosidad, los antiguos zigurats que inspiraron a Babel fueron erigidos con el propósito de conectar el cielo con la tierra. Siglos después, Jesús se convertiría en ese verdadero puente, no hecho de ladrillos, sino de sangre y gracia. La torre fracasó porque el hombre quiso subir hasta Dios. La cruz venció porque Dios decidió bajar hasta el hombre. Esa es la ironía divina más hermosa de la historia. La lección final es sencilla y profunda. Dios confunde los proyectos basados en el ego, pero bendice a aquellos movidos por el propósito.
Toda búsqueda de poder, estatus o reconocimiento debe pasar por esta prueba de motivación. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy construyendo una torre o un altar? La respuesta a esta pregunta define si tu éxito será temporal o eterno. Babel enseña que la sabiduría no reside en subir, sino en saber cuándo arrodillarse. Que tu vida sea un altar de entrega y no una torre de vanidad. Porque cuando el corazón se doblega, Dios erige aquello que ninguna fuerza humana puede derribar. Un propósito afianzado en el cielo, y es precisamente ahí donde termina la torre, pero comienza la verdadera grandeza. La historia de la Torre de Babel nos recuerda que no es el tamaño de la construcción lo que impresiona a Dios, sino la intención que la sustenta. El hombre quiso hacerse un nombre famoso, pero Dios busca a aquellos que desean dar a conocer su nombre. Babel fue erigida con orgullo humano. Abraham caminó con fe y propósito, y es esa elección entre torre y altar la que define el rumbo de toda vida. Quizás hoy tú también estés construyendo algo, un sueño, un negocio, una familia, un proyecto. Antes de continuar, pregúntate, ¿esta torre es mía o es de Dios? Porque el éxito fuera de la voluntad divina se torna confusión, pero cuando el corazón está alineado con el cielo, hasta el ladrillo más pequeño se transforma en eternidad. No hay problema en soñar en grande, el peligro es olvidar quién te dio el suelo. El mismo Dios que confundió a Babel es el que edificó a Abraham. Él no está en contra del crecimiento, está en contra del orgullo. Si tu corazón está en el lugar correcto, Él te hará prosperar sin que necesites exaltarte. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite recordar que Dios bendice proyectos con propósito, pero confunde torres de vanidad. Escribe en los comentarios, quiero construir altares, no torres, y que a partir de hoy cada paso tuyo sea guiado por fe, humildad y sabiduría, para que todo lo que levantes glorifique su nombre.